Supercrack Estrella presenta. ¿Qué pasaría si un portal dimensional abierto por el CERN saliera mal? Teoría basada en película Coherence. Si de repente se abrieran montones de mundos paralelos cada vez que cruzas una zona oscura que abrió un agujero de gusano abierto por el CERN, en un experimento fallido. El agujero de gusano lanzaría un éter que son como frecuencias que emitimos las personas. Cada habitación donde hay personas, serían cápsulas de tiempo por donde entraría el éter. Este éter afectaría a las personas encerradas en sus cápsulas de tiempo. Las cápsulas es el espacio donde se encuentran encerradas las personas. Esta quedarían atrapadas en un mundo paralelo donde solo podrían interactuar con sus otros yo en un mundos paralelos. Es complicado todo esto, pero hay una película extraña que lo cuenta muy bien. Coherence es el título. Un grupo de amigos se reúnen para cenar el día que un cometa pasa muy cerca del planeta. Hablan de sus cosas, de cómo les va la vida, de los caminos que podrían haber elegido y celebrando en cierto modo el hecho de seguir siendo amigos, y no quejarse de las vidas que tienen. Un apagón dará lugar a los hechos más extraños que hayan experimentado jamás. Una película que continuamente es un bucle temporal que jamás llega a ningún lado. La gracia está en disfrutar de algo totalmente incoherente, el título evidentemente es una ironía, una broma de tú a tú con el espectador, y gracias a pequeños detalles, inteligentemente escondidos, o tal vez producto del azar, ponen a disposición de cualquiera la posibilidad de realizar disertaciones de todo tipo. Desde las infinitas posibilidades de hacer algo a conocer el lado bueno, o malo, de uno mismo, pasando por aprovechar el momento y estar seguro de lo que sientes por otra persona, con todos sus defectos, con todas sus virtudes y todo lo incoherente que el ser humano puede llegar a ser. Coherence. Antes que nada, si no quieres que esto sea un spoiler, no continúes con el video, pues aquí contaré muchas cosas de la película. Cuando un cometa pasa por la Tierra, lo que comienza siendo una cena típica entre amigos y nada especial más allá de los tópicos, acaba derivando en algo muy distinto, es inesperado. Cabe decir que en la película es un cometa y no un agujero negro abierto por el CERN. Pero yo uso la historia de la película para realizar otra realidad paralela donde es el CERN el que abre un agujero negro en la Tierra. En la película ocurre esto. En Finlandia, en 1923, el paso de un cometa hizo que los habitantes de un pueblo quedaran completamente desorientados. Incluso una mujer llegó a llamar a la policía denunciando que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Décadas más tarde, un grupo de amigos recuerda este caso mientras cenan, brindan y se preparan para ver pasar un cometa. Emily y Kevin, Emily Baldoni y Maury Sterling, junto a un grupo de amigos celebran una fiesta en la casa de Mike, Nicholas Brendon, a lo que también asiste la ex de Kevin, Lauren Maher, quien tensará la relación de los dos primeros. Todo parece ir bien cuando de pronto se produce un apagón tras ver pasar un cometa. Tal suceso afecta a todo el vecindario y a los aparatos celulares salvo una casa en la que parece ser no ha sido afectada por el incidente. Cuando se acercan a investigar, descubren que es la casa de Mike. Pronto empiezan a suceder cosas extrañas a su alrededor y llegan a la conclusión de que están interactuando con universos paralelos con sus respectivas fiestas. El film está inspirado en la interpretación de otros mundos y los saltos cuánticos en la que distintos tipos de realidades interactúan entre sí. La base principal de la película es una zona oscura que hay en una zona muy concreta de la calle. Cada vez que cruzan esa zona oscura son lanzados sin saberlo al otro lado de un mundo paralelo. Al final todos los que entran en esta zona oscura están atrapados en un bucle sin fin de mundos paralelos. Solos los más listos saldrán de él. El gigantesco acelerador de partículas LHC, construido por el CERN, podría encontrar dentro de poco tiempo evidencias de la existencia de universos paralelos. Suena a ciencia ficción, pero parece que los experimentos de física de alta energía que se realizan en ese lugar podrían efectivamente probar la validez de estas teorías. Mientras tanto, seguimos esperando la aparición del escurridizo bosón de Higgs. Aparece y desaparece. ¿Cómo podemos saber que una de estas dimensiones ocultas existe realmente? Los físicos del CERN creen que al analizar los datos del acelerador podrían encontrar rastros de que alguna partícula desaparece durante un brevísimo lapso de tiempo, para luego aparecer nuevamente. Si ello ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión se ha deslizado a alguna de estas 6 dimensiones ocultas para luego volver al universo que todos conocemos. Esto, de producirse y probarse su existencia, no significa que tengamos, ni remotamente, la posibilidad de explorar o viajar a estos universos paralelos.
Solo habríamos probado que la estructura íntima de la materia es diferente a lo normalmente aceptado, que, por supuesto, no es poca cosa. Cada vez que alguien toma una decisión, se crea una serie de universos alternativos donde cualquier otra decisión es posible y donde los acontecimientos tienen un resultado muy diferente. Normalmente, la mayoría de personas son completamente inconscientes de la existencia de estos universos, sin embargo, durante la noche, en nuestros sueños, podemos llegar a acceder a estos universos paralelos y ver en el mundo onírico cómo nuestra vida transcurre completamente diferente a la realidad. Entonces, puede ser que algunos de nuestros sueños sean visiones de eventos que tienen lugar en una realidad alternativa, en un universo paralelo. Muchas veces cuando recuerdo mis sueños, pienso que son demasiado perfectos y complicados como para que mi mente sea capaz de crear algo tan complejo y complicado. Además ocurre que también en ocasiones sueño con la misma persona. Una persona que claro está no está en mi vida actual o real o como la queramos llamar. Yo sé que la psicología lo explica, pero yo creo que aquí hay truco, por mucho de que me quieran decir que todo es normal y lógico en el mundo de los sueños. No me lo creo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, diversas culturas han considerado los sueños como una puerta a una dimensión mágica que permite predecir el futuro o comunicarse con espíritus u otras entidades inmateriales. Muchas de estas creencias siguen haciendo parte de la cultura popular contemporánea aún en Occidente. En el año 1900 el creador del psicoanálisis Sigmund Freud publica su libro La interpretación de los sueños, introduciendo su estudio dentro de la ciencia moderna ya no como una forma de comunicación con entidades metafísicas, sino como la expresión simbólica del inconsciente de los individuos. En la psicología junguiana, los sueños se consideran como productos de la naturaleza, emanaciones de aquella fuerza creativa que se encuentra implícita en la conformación de las células, en los tejidos de las hojas de los árboles, en nuestra piel y en las expresiones culturales y artísticas. Se les atribuye por tanto una sabiduría intrínseca que se expresa a través de imágenes simbólicas. Para el psiquiatra suizo Carl Jung, creador de la psicología analítica, esta fuerza creativa hace uso de las impresiones de la víspera, de los restos diurnos y de nuestras experiencias vitales para construir las imágenes y las historias de nuestros sueños. Repito, no me lo creo. Son historias muy perfectas, con sentido y que están muy alejadas de mi vida. Creo que nuestros sueños son vidas paralelas. Así de claro. Un saludo amigos de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta. ¿Donald Trump puede ver el futuro? O quizás el superordenador de Wave, el nuevo ordenador cuántico de la NASA y Google le echó una mano. Disturbios en Suecia 2 días después de las declaraciones de Trump. Parece que los hechos han terminado dando parte de razón a Donald Trump, a pesar de las mofas y protestas de políticos, medios de comunicación y usuarios de las redes sociales de Suecia. ¿Veis lo que sucedió la noche pasada en Suecia? Suecia. ¿Quién podría creérselo? Decía Trump en un mitin el pasado sábado en Florida. Unas palabras que provocaron el estupor de los suecos que, en la noche del viernes, vivieron como acontecimiento más destacado el Melodifestivalen, un concurso por el que se elige la canción que representa al país en el Festival de Eurovisión y que atrae una gran audiencia televisiva. Last Night in Sweden, anoche en Suecia, se convirtió en tendencia y miles de suecos bromearon en las redes sociales sobre acontecimientos que habían podido alterar su tranquilo fin de semana. Algunos se cuestionaban si Trump no habría confundido una aurora boreal con un ataque de armas químicas, y hasta el ex primer ministro sueco Carl Bildt se preguntaba en Twitter qué fuma el presidente de Estados Unidos. Pero, tras las bromas, el primer ministro del país, Stefan Löfven, pedía en una conferencia de prensa que se comprobaran las informaciones antes de difundirlas y la portavoz del gobierno, Katarina Axelsson, declaraba a la agencia TT que Estocolmo iba a reclamar explicaciones a la administración americana. Nuestra embajada en Washington está en contacto con el Departamento de Exteriores americano para conseguir que nos lo aclaren, dijo Axelsson. Lo cierto es que 2 días después de las declaraciones de Donald Trump ocurrieron disturbios en Suecia. Eso fue el día 22 de febrero, pero el 17 de febrero ¿qué ocurrió? 5 días antes de las polémicas declaración de Donald Trump sobre Suecia, ocurría esto. Donald Trump se reúne con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, en la Casa Blanca. ¿Y por esto puede tener alguna relación con lo de Suecia?
Porque Canadá tiene un superordenador que dicen podría ver el futuro, el llamado D-Wave, el nuevo ordenador cuántico de la NASA y Google, y está en este país, Canadá. El D-Wave 2X es la nueva computadora cuántica que empleará Google junto con la NASA para investigar los límites de la disciplina, que podría revolucionar toda nuestra tecnología para siempre. Cuando en 2013 Google abrió las puertas de su nuevo laboratorio de computación cuántica, seguramente no pensaban que las cosas fueran a ir tan rápido. Es decir, seguro que lo deseaban, pero desde luego no se lo esperarían. Recientemente anunciaban una nueva adquisición, el D-Wave 2X. Este nuevo modelo es capaz de doblar el número de qubits con el que opera, convirtiéndolo en el ordenador cuántico más potente que existe en el mercado. Su desarrollo ha sido posible solo con la ayuda de la NASA y la Asociación Universitaria de Investigación Espacial. Y es que el D-Wave 2X pretende cumplir con muchos objetivos científicos. Su finalidad: convertir la computación cuántica en una realidad asequible, viable y práctica. Eso sí, la inevitable pregunta que surge después es: ¿en cuánto tiempo? Las entrañas de la realidad. Imaginad una temperatura que se acerca al 0 Kelvin o absoluto. Lo más cerca de la falta total de energía que puede existir en el universo. Tanto, que es inalcanzable. Pues el D-Wave 2X, para funcionar necesita hacerlo a una temperatura de milikelvins. Es decir, unas 1000 veces por debajo de 1 grado Kelvin. Unas temperaturas tan frías que solo pueden alcanzar los aspectos más intrincados y retorcidos de la existencia. Esto es necesario para que puedan funcionar las aleaciones y superconductores que forman su hueso duro. Solo para funcionar necesita temperaturas de milésima de Kelvin, rozando el cero absoluto. Estas temperaturas los materiales se comportan de una manera especial, tal y como lo hacen las entrañas mismas de la realidad. Así podemos usar estas propiedades en nuestro beneficio. Y es que, un ordenador cuántico como el D-Wave 2X funciona usando, como decíamos, qubits en vez de bits. Estos ladrillos básicos de información permiten realizar operaciones mucho más complejas que los ordenadores clásicos. Esto se debe a que estamos llegando a los límites atómicos que nos permiten construir transistores y puertas lógicas, la base de toda computación. Excepto si seguimos los inescrutables caminos de la física cuántica, allí donde nada de lo que vemos tiene sentido. Gracias a propiedades tan complejas e íntimas como el entrelazamiento cuántico o las características del spin atómico, los ordenadores cuánticos son capaces de hacer lo que nunca imaginaríamos que se pudiera hacer. El D-Wave 2X parece una enorme caja, como los primeros computadores. Pero mucho más estilizado, eso sí. Es el ordenador cuántico más potente que existe en el mercado y no sin razones. Es capaz, como decíamos, de alcanzar los 1000 qubits, el doble que su antecesor y precursor. Además, reduce notablemente el llamado ruido de qubits, que, grosso modo, se produce debido a la interferencia molecular que existe entre partículas. Para poder funcionar, usa un procesador de superconductores, que permite el paso electrónico sin interferencias y permite que el material funcione de una manera imposible a temperatura normal. Para ello, como decíamos, ha de alcanzar los 15 milikelvin, o 0,0015 K. El D-Wave 2X es capaz de procesar información 600 veces más rápido que los ordenadores convencionales, y eso solo con 1000 qubits. Pero la cuestión no es tan sencilla. De hecho, la finalidad del D-Wave 2X es en realidad la investigación de la propia naturaleza cuántica de estos computadores para poder mejorar su utilidad y su producción. Sin embargo, podemos decir que en esencia una computadora cuántica aparenta poder resolver problemas en paralelo, explorando todas las posibles respuestas a un problema de forma simultánea. Como ejemplo, si tuviésemos una guía telefónica totalmente desordenada, conteniendo combinaciones de nombres y números telefónicos, y nos asignan la tarea de encontrar el nombre de alguien basado en el número de teléfono, una computadora clásica no tendría más remedio que leer uno por uno los números telefónicos hasta dar con el nombre, pero una computadora cuántica sencillamente sacaría el nombre instantáneamente, como si ésta hubiese lanzado millones de cálculos simultáneos en universos paralelos, y devuelto a nuestro universo el resultado final. Se dice que al acercarse a esta máquina se siente un latido muy similar al de un corazón, lo que podría ser un paso para la creación de inteligencia artificial, si es que ya la han creado y aún no lo han revelado.
Sin embargo, esta computadora luce muy grande, lo que hace pensar que es menos avanzada. Pero podría ser utilizada por miles de personas, cada una ocupando un ancho de banda determinado. Otro punto interesante que vi sobre este tema por la web es que con esta computadora seríamos capaces de conocer los universos paralelos, ya que D-Wave puede proyectar y prever diferentes caminos dependiendo de nuestras acciones. Aún está en mejoras, pero para adquirirlo habría que comprar uno para una gran comunidad. Si bien no he podido ver cómo es el sistema por dentro, me parece que funciona con vórtices por medio de bobinas y energía de punto cero, algo muy similar al CERN. D-Wave tiene su sede en Burnaby, Canadá. ¿Pudo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, contar un pequeño secreto a Donald Trump sobre Suecia? Gracias a la supermáquina D-Wave. Y un patoso Donald Trump, contar este secreto 2 días antes de que ocurriera. Un saludo amigos de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta los antiguos televisores de tubo, máquinas del más allá. Muchos de mis seguidores me habréis escuchado hablar del CERN. Una máquina monumental en presupuesto y en tamaño, que tiene a toda la ciudad de Ginebra trabajando casi para ella. El verdadero interés que tienen en esta máquina es descubrir un portal hacia otros mundos paralelos o dimensiones, porque saben que es la única manera real de escapar de la Tierra en caso catástrofe. Esta máquina, el CERN, es un acelerador de partículas. ¿Cómo funciona un acelerador de partículas? Aceleración. ¿Cómo se observan los choques? ¿Qué intensidad tiene el campo electromagnético? Aunque algunos de los conceptos necesarios para hablar del asunto, como la naturaleza de los campos eléctrico y magnético, tienen unos meses por delante antes de ser tratados en el tamiz, ocurrirá en la serie de las 4 fuerzas, cuando acabemos al menos cuántica sin fórmulas. Sí es posible entender la base del funcionamiento de un acelerador sin entrar en muchos detalles acerca de los campos, cómo se aceleran las partículas y otro a cómo se detectan las partículas producidas. Como su propio nombre indica, en su forma más básica, una máquina de este tipo no es más que un dispositivo que acelera partículas cargadas y luego las hace impactar contra un objetivo. Los hay de muy poca energía, como una televisión tradicional, y de muchísima energía, como el LHC, que entrará en funcionamiento el año que viene, pero todos funcionan mediante el mismo concepto: la atracción y repulsión de cargas. El tipo más sencillo y primitivo de acelerador de partículas es el tubo de rayos catódicos o CRT, Cathode Ray Tube, que sigue estando en muchas televisiones y monitores antiguos, aunque vayan siendo reemplazados ya por otro tipo de monitores como los de cristal líquido. Un tubo de rayos catódicos funciona de una manera sorprendentemente sencilla. En primer lugar, se tiene un emisor de electrones. Como veremos, es posible acelerar otras partículas subatómicas, pero los electrones son muy fáciles de obtener y muy ligeros comparados con su carga, de modo que son las más comúnmente utilizadas. El emisor suele ser un metal que está conectado a la corriente eléctrica y se calienta mucho. Los electrones del metal, a una temperatura elevada, se agitan tanto que son capaces de escapar de él. Este efecto se denomina efecto termoiónico. Una vez se tienen estos electrones libres, se aceleran utilizando un par de electrodos dentro de un tubo en el que hay un vacío imperfecto, uno negativo, en el extremo del tubo en el que están los electrones, y otro positivo, en el extremo opuesto. Sin entrar en disquisiciones acerca del campo eléctrico, ya tendremos tiempo de hacerlo en la serie correspondiente. Los electrones son repelidos por el electrodo cercano a ellos y atraídos por el opuesto, de modo que empiezan a moverse hacia el electrodo positivo, más y más rápido. Por eso, querido suscriptor de Supercrack Estrella, si tienes una televisión tradicional, verás que tienen un gran fondo. No es posible tener una televisión de ese tipo que sea muy fina. La razón es que, con un acelerador de este tipo, cuanto mayor es el voltaje entre los electrodos y más separados están, más recorrido tienen los electrones para acelerar, más velocidad pueden adquirir los electrones. Como sabes, los electrones son dirigidos a uno u otro punto de la pantalla mediante imanes, y allí forman la imagen, pero eso es ya otra historia. ¿Cuánta energía tienen los electrones de los televisores? Pues la verdad, no mucha, aunque probablemente más de la que pensabas. Pueden acelerar hasta la cuarta parte de la velocidad de la luz, unos 75.000 km/s, mediante voltajes de unos 15.000-20.000 voltios. En física de partículas, lo que suele importar es la energía cinética que adquiere la partícula, que suele medirse en electronvoltios, F.
Un F es la energía que tiene un electrón cuando se acelera mediante un voltaje de 1 voltio, de manera que los electrones de tu televisor, si aún es CRT, tienen una energía de unos 15,00020,000 F, es decir, 15-20 keV, kiloelectronvoltios, o miles de electronvoltios. ¿Parece mucho? 1000 voltios. En física de partículas, lo que suele importar es la energía cinética que adquiere la partícula, que suele medirse en electronvoltios, F. Un F es la energía que tiene un electrón cuando se acelera mediante un voltaje de 1 voltio, de manera que los electrones de tu televisor, si aún es CRT, tienen una energía de unos 15,00020,000 F, es decir, 15-20 keV, kiloelectronvoltios, o miles de electronvoltios. ¿Parece mucho? ¿Sabías que posiblemente tengas un acelerador de partículas en tu casa ahora mismo? De hecho, probablemente estés leyendo este artículo con uno. Por supuesto, eso depende del tipo de monitor que tengas y la televisión que tengas en tu hogar. Un monitor o televisor CRT, o tubo de rayos catódicos, es realmente un acelerador de partículas. Lo que hace es coger partículas, electrones, del cátodo, los acelera a una gran velocidad y cambia su dirección. Usan electroimanes en un vacío, estrellándolos en moléculas de fósforo en la pantalla. La colisión resulta en un punto de luz en la televisión o monitor, conocido como píxel. Un acelerador de partículas trabaja de la misma manera, excepto que son mucho más grandes, las partículas se mueven mucho más deprisa, y la colisión desemboca en partículas subatómicas y varios tipos de radiación nuclear. Las partículas son aceleradas por ondas electromagnéticas dentro del dispositivo, de una manera similar a como un surfista es movido por las olas. Y después de la teoría vamos a la práctica. ¿Por qué ocurren tantos fenómenos paranormales en muchos televisores? Pues precisamente por toda esta teoría. Un televisor es un mini CERN. Abre puertas a otras dimensiones, y la élite lo sabe desde el primer día que se inventó la tele. Ya lo podemos ver en el cine. ¿Recordáis la película Poltergeist, por donde entran los espíritus y también la niña? Por la tele, pero sin duda es la película de Ring la que está llena de mensajes ocultos asombrosos. Esta película tiene primero los mensajes esotéricos de lo que es el antimundo, la materia y la antimateria. En la película podemos ver cómo el mundo de la antimateria entra desde la tele por medio de la niña demonio entidad, y posee al mundo de materia, la persona que muere en 7 días. La persona primero es infectado por la antimateria, esta persona que muere luego a los 7 días. Pero ¿por qué la persona infectada cuando se hace una foto o sale en una grabación sale distorsionado? Porque al estar infectado de la antimateria nuestro mundo de materia ya no es capaz de reconocerlo. El mundo de materia está mezclado con la antimateria, y finalmente la niña demonio atraída como un imán hacia la materia termina matando a la persona infectada de antimateria. Sé que es un lío, pero quien creó la historia tiene mucho conocimiento de ocultismo. Podría seguir contando más cosas de la película, pero son demasiadas para este video. En la película Poltergeist sale por ejemplo una mano de la tele. Bueno, esto es real. Ocurrió de verdad. En 1968 una mujer de Minnesota dijo que una mano extendida salió de la pantalla de su televisor desenchufado e intentó agredirla. La mujer sorprendida logró tomar una fotografía de la supuesta mano espectral, justo antes de que se desvaneciera. De acuerdo con la mujer y su marido, la misma mano había aparecido en otra ocasión, aproximadamente un año antes. La foto en sí es espeluznante, aunque también poco concluyente. Después de su publicación en los periódicos locales, surgieron todo tipo de teorías que van desde el engaño, a un mal funcionamiento del televisor, o a un ejemplo real de un espíritu tratando de comunicarse a través de un dispositivo electrónico. De hecho, en los primeros días de la televisión, algunas personas estaban convencidas de que las ondas electromagnéticas y los tubos de rayos catódicos eran portales a otra dimensión, aunque también había quien creía que la nueva tecnología era la manera perfecta para los gobiernos y organizaciones siniestras de controlar a la población, aunque esto es otra historia. La gente simplemente no entendía cómo funcionaban los televisores, y esto hizo a las cajas mágicas realmente enigmáticas, en ocasiones aterradoras, con innumerables historias difíciles de explicar incluso en la actualidad. Historias sobrenaturales de televisores embrujados. Una de las historias más aterradoras sobre televisores embrujados tuvo como protagonista a una familia estadounidense de Long Island, Nueva York en 1953. La familia Travers afirmó en su momento que en su televisor habitaba el fantasma de una mujer que cambiaba los canales e incluso cómo se arrastraba hacia afuera de la pequeña caja.
También decían que podían escuchar con toda claridad la voz de la mujer fantasmal en el televisor, incluso cuando la apagaban o la desenchufaban. La historia de la familia Travers se hizo tan popular que el periódico estadounidense The New York Times decidió publicarla en una de sus ediciones, pero cuando los periodistas visitaron la casa en busca de pruebas de la mujer fantasmal no encontraron nada, el televisor funcionaba correctamente. Pero esta no es la única historia inquietante sobre televisores embrujados. En 1968 una mujer de Minnesota dijo que una mano extendida salió de la pantalla de su televisor desenchufado e intentó agredirla. La mujer sorprendida logró tomar una fotografía de la supuesta mano espectral, justo antes de que se desvaneciera. ¿Las psicoimágenes qué son? En el siglo pasado se desarrolló un método mediante el cual se podían capturar imágenes de personas que supuestamente estaban fallecidas. Se trata de un fenómeno conocido como psicoimagen o transimagen. Como ocurre con la psicofonía o parafonía, se requiere de aparatos electrónicos para poder captar este fenómeno. A continuación explicaremos cómo obtener psicoimágenes paso a paso y el material necesario para llevar a cabo la investigación. En 1985 un hombre llamado Klaus Schreiber comenzó a desarrollar en Francia un nuevo proyecto llevado a cabo con medios rudimentarios tales como una cámara de vídeo doméstica y un televisor en blanco y negro. El objetivo era invocar a su hija ya fallecida Karin, solicitándole que le dejase una prueba de que vivía en otro plano o en otro mundo. Comenzó a obtener una serie de imágenes y posteriormente comprobaría que eran familiares suyos fallecidos. El método era simple. Schreiber conectó varios televisores en blanco y negro a cámaras de video previamente desconectado la antena de estos. Cuando venía una especie de espiral producida por la retroalimentación del sistema, comenzaban a formarse rostros que incluso proporcionaban audio. Volviendo a la película de Ring. Lo primero que hay que destacar de la película es su filmación y fotografía, que impregnan la pantalla de una llamativa pátina de colores azules y verdes, que la individualizan claramente frente a otros films. Es lo que, por aquí, en Cine y Cine, denominamos uso del color para ambientar. El color azul no es casual ya que el mundo negativo de nuestro mundo, el antimundo, es azul. Allí es donde están los jinn, que son también de color azul. ¿Cómo es la niña cuando sale de la tele azul? La palabra jinn en árabe se refiere a algo que es oculto y escondido. Se dice en lisan al-arab. Hanana significa cubrir u ocultar. Todo aquello que es ocultado de ti es Juna Anka, ocultado de ti. Hanau al-Lail significa la noche le cubrió. El jinn es llamado así porque ellos están ocultos y cubiertos de la vista. De ahí que el feto es llamado al-Janin porque este está oculto en el vientre de su madre. Los jinns nacieron hace miles de años, en la mente de los hombres que estaban solos como en un desierto. Son espejismos, mejor que el vacío. Su compañía vale más que la soledad. Son ingenuos, pero pueden revelar secretos que están ocultos a los humanos. Son bulliciosos, vivarachos, conmovedores. Los jinns no son espíritus. Sufren como las personas, pero poseen propiedades, conocimientos, y cualidades, que los hacen distintos. Solo tienen un defecto. Son una mezcla de poder y de impotencia. Pueden matar, pueden beneficiar extraordinariamente, y pueden otorgar dones. Pueden hacer mucho daño, pero también pueden darte cosas maravillosas. Hay jinns del bosque, jinns caseros, cada árbol, cada lugar, puede tener su jinn. O su genia. Los jinns femeninos se llaman genias. Hay genias muy buenas, las genias inspiraron a los escritores para crear las hadas modernas. Las hadas derivan en parte de las genias. Una genia solo puede pertenecer a una persona, y cuando es así es para toda su vida. Solo hay un modo de liberarme de esta promesa. Hay genias malvadas, que se llaman gulas, son mujeres con caras feísimas, con alas de plumas ásperas, y patas de buitre. Con su pico hacen sufrir a los hombres. Son otra tribu de jinns. Las gulas son malas, son horribles, son las arpías de la Odisea. El amor de un jinn es la obra maestra de los corazones. Si no piensas como los niños jamás vencerás a un jinn. Los jinn pueden adoptar forma de animal o humano. Según el Islam, Dios creó al hombre de las cenizas y a los jinn del fuego. Todas las religiones hunden sus raíces en revelaciones recibidas de entidades no humanas, pero el Islam además ha ahondado en el conocimiento de las mismas, denominando los jinn el jinn, palabra que procede, según Rosso de Luna, de la misma raíz de la que proviene la palabra genio, que encontramos en todas las lenguas aria. Con el significado de espíritu de la naturaleza. La mitología musulmana piensa que la tierra ya estaba poblada antes de Adán, el primer hombre en el mundo, por los genios o jinas. Hay dos clases: genios bondadosos, peris, genios maléficos, devas, jin y jinas.
Para la mitología árabe, los djinn son demonios o espíritus malignos que pueblan los desiertos árabes, y su existencia, así como su creencia, es muy anterior al Islam, siendo respetada esta tradición por Mahoma. Los semitas ya consideraron a los jinnas como fantasmas pertenecientes a pueblos derrotados y desaparecidos. Según Borges, siguiendo en su exposición a la tradición islámica, Alá hizo a los ángeles con luz, a los jinnas con fuego y a los hombres con polvo. Al principio, se muestran como nubes o como altos pilares confusos. Luego, según su voluntad, asumen la figura de un hombre, de un chacal o de una culebra. Iblis o Eblis sería su padre y su jefe, considerado además el jinna rebelde que se sublevó contra la orden de Alá de postrarse ante Adán. En fin, eso es todo, un saludo, hasta la próxima. Supercrack Estrella presenta. Cada día es más evidente, los experimentos del CERN en Ginebra, Suiza. Toda esta ciudad para trabajar para el CERN, no hay más que mirar en Google Earth, para entender que el CERN está por todas partes en esta ciudad. La élite se encuentra aquí, muy cerquita del CERN, es como si el CERN fuera una balsa de salvamento para algo que puede ocurrir. Cada día está más claro los experimentos del CERN, y la cantidad de avistamientos ovnis que hay en esta ciudad Ginebra. ¿Está abriendo el CERN portales dimensionales por donde entran estas naves? En octubre del año 2016 posiblemente el CERN abrió uno de estos portales dimensionales y ocurrió esto. Los habitantes de la ciudad suiza de Ginebra vivieron momentos de confusión cuando un objeto volador inexplicable apareció en el cielo nocturno. El incidente llevó a algunos a especular sobre la actividad extraterrestre en la zona, informa el periódico Tribune de Geneve. De acuerdo con los informes de los testigos que publicaron fotos y vídeos del objeto en las redes sociales, el ovni apareció en la noche del miércoles en la zona Praille cerca del estadio de Ginebra. Fue alrededor de las 20:30, hora local. El fenómeno duró unos 20 segundos, y el objeto desapareció de repente, como si se hubiera desvanecido, dijo un testigo. Los internautas también señalan que el objeto era demasiado grande para ser un avión no tripulado. Mientras tanto, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ginebra afirma que no registró ningún objeto volador inusual en la zona a esa hora y que no detectó ninguna actividad extraña sobre el área entre las 20 y la medianoche del miércoles. El ovni apareció sobre la zona del estadio de Ginebra durante unos 20 segundos aproximadamente a las 20:30 h del miércoles 12 de octubre, antes de desaparecer a toda velocidad. Cientos de testigos dijeron que vieron un objeto sólido flotando en el cielo con mucha claridad. Era un objeto circular de color oscuro que brillaba intensamente en el cielo nocturno, y se alejó tras oscilar durante varios segundos. Otros lo describieron como de forma ovalada y plano. Incluso un jugador del Servette Football Club Geneve explicó su experiencia en las redes sociales. ¿Todo el mundo ha visto lo mismo que yo? Esto es de locos. Un ovni sobre la zona industrial detrás del centro comercial La Praille, escribió Matías Vikieviev, jugador del Servette Football Club Geneve, en su cuenta de Twitter. El misterio de la extraña nave sobre el estadio de Ginebra se agravó cuando la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ginebra respondió a las preguntas, diciendo que el radar de vigilancia no detectó ninguna actividad inusual sobre el área de La Praille entre las 20 de la tarde y la medianoche. La respuesta de la torre de control provocó un intenso debate en las redes sociales, con cientos de personas confirmando que vieron un enorme ovni con forma de platillo flotando sobre el estadio de Ginebra durante varios segundos antes de que desapareciera a toda velocidad. No es el único caso ocurrido en Ginebra, también recientemente se abrió un portal dimensional en esta ciudad por donde entró un ovni. Los experimentos del CERN cada día son más frenéticos, y ya parece importar poco si la gente se da cuenta o no de estos experimentos. Sea lo que sea que esté ocurriendo, les urge mucha prisa y ya no parecen disimular sus experimentos. Filman ovni entrando a un portal interdimensional en el cielo de Ginebra, Suiza. Provocado por el CERN. Ginebra, Suiza. Turistas estadounidenses filmaron un ovni orbe extraño entrando a un portal interdimensional en el cielo de Ginebra, justo en el borde del CERN. El sitio del proyecto del CERN se encuentra en Ginebra, Suiza. Las funciones del CERN como gran colisionador de hadrones, LHC, el acelerador de partículas más grande y potente del mundo. Un colisionador es la herramienta básica de la física de partículas. Se toma una corriente de partículas, acelerarlas a niveles muy altos de energía cinética, e iniciar una colisión ellos en un objetivo.
Según la intensidad de la experiencia, todo tipo de cosas peculiares pueden happen. Hasta 2015, el CERN llegado a niveles de doble potencia encima de la barrera 10 TeV de la materia oscura, la energía mínima teórica de la formación de una bolsa de Strangelets y micro agujeros negros. Más personas se han vuelto más conscientes de las ambiciones agresivas de proyectos del CERN para explorar el oscuro universo desconocido. Muchos han señalado a los signos que tienen las personas preocupados, si no aterrorizado por el desfile del simbolismo utilizado en las instalaciones del CERN en sí. En la sede del CERN, en un símbolo de Shiva, el dios hindú de la destrucción, bailando la danza cósmica de la muerte y la destrucción se puede ver claramente en las instalaciones del CERN. ¿Es esto una declaración simbólica de la intención última del CERN para traer en una nueva era de la destrucción de este planeta? Los hombres que juegan a ser Dios, en la búsqueda de la partícula de Dios, realmente van a encontrar más de lo que esperaban y verán cómo se abren las puertas del infierno. Stephen Quayle advierte, van a encontrar seres interdimensionales que tienen un gusto por la carne humana y la destrucción de la humanidad. La mayoría de los científicos, en la falta de una comprensión de las entidades sobrenaturales que se van a enfrentar a ellos, son mucho más allá de su capacidad de comprender, mucho menos de controlarlos, son inimaginables las fuerzas de la caja de Pandora que se darán a conocer. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2015, el año 70 de jubileo, al inicio del equinoccio de otoño, y después de la aprobación de 70 generaciones desde la gran inundación que envolvía Gran Colisionador de Hadrones, LHC, Centro de Investigación de todo el del CERN, inició una misión monumental de entrar en un portal desconocido, construida por los principales científicos del mundo. Estará dispuesto a causar una colisión de partículas mucho más intensa que revivirá el momento del Big Bang. Como resultado de una posible puerta de entrada para la materia oscura o interalternativo, dimensiones pueden tal vez iniciados por una intensa capacidad de colisión de partículas del CERN. Esta actividad puede de hecho el comienzo de una nueva era para la humanidad e incluso este planeta. Por lo tanto, a pesar de las preocupaciones y de las advertencias de otros destacados expertos científicos y teológicos, un portal trascendente será abierto y no tenemos forma de saber lo que va a venir adelante de esta puerta de entrada masiva inducida por colisión de partículas. En lo que respecta a la revitalización reconocido de la misión del proyecto CERN para abrir un portal interdimensional que muchos se han convertido en cuestión, algunos temerosos, otros llenos de intriga curiosos sobre esta fecha de 23 de septiembre de 2015. Sin embargo, solo el tiempo dirá el impacto significativo 9/23 tendrá en la humanidad o en este planeta. Por lo tanto, cuanto Sergio Bertoluzzi claramente declaró públicamente, CERN tiene la intención de abrir una puerta de entrada para la materia oscura y dar paso a la posibilidad de que seres de dimensiones alternativas para salir de ella. Estas recientes revelaciones sobre los desarrollos del CERN nos demuestran la comunidad científica ya no es capaz de explicar la realidad sin mirar el sobrenatural. Por lo tanto, con este pronunciamiento de la capacidad dependiente del CERN para servir como un portal o una puerta de materia oscura, la humanidad debe abrochar el cinturón de seguridad para la nueva era por venir, por esta imponente incursionar con las tinieblas. Porque así como eran los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por otra parte, los científicos serios discuten regularmente la posibilidad de otras dimensiones y los agujeros de gusano en los libros y en los documentales científicos para televisión. En el exitoso libro Hiperespacio, Michio Kaku se refiere al vuelo 19 y el Triángulo de las Bermudas. Desde que el vuelo 19, un grupo de estadounidenses torpederos militares, se desvaneció en el Caribe hace 30 años, los escritores de misterio también han utilizado las dimensiones superiores como una solución conveniente para el enigma del Triángulo de las Bermudas, o Triángulo del Diablo. Algunos han conjeturado que los aviones y barcos que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas en realidad entraron en una especie de pasillo a otro mundo. En el 2016 otro portal se abrió por encima del CERN. Dejo las imágenes aquí en el video. Pero ¿qué son estas naves que entran a través de estos portales? Naves extraterrestres o cápsulas del tiempo que protegen a los viajeros del tiempo. ¿Qué son las misteriosas nubes fotografiadas sobre el CERN? ¿Es este otro experimento endiablado que trata de abrir portales a otra dimensión? No hace mucho, los científicos del CERN usaron el LHC para conectar con un universo paralelo fuera de nuestra realidad, o eso pretendían. ¿Podría ser esta la manera de escapar de nuestro mundo para ir a otra realidad paralela a la nuestra? ¿Hay alguna amenaza para nuestro mundo y esta es la razón de los experimentos que ya ni se ocultan? Estos portales serían de tres tipos. Los primeros son las Yellow Boot, que permiten al usuario ver su propio futuro.
El segundo tipo son agujeros de gusano de origen natural. Se encuentran en puntos concretos de nuestro planeta y permiten transportar personas y objetos a otros planetas o estrellas. El tercer tipo son los agujeros de gusano de creación humana. El grupo Majestic 12 y el CERN habría construido varios bajo el proyecto Looking Glass, y se utilizarían en combinación con los Yellow Book para ver el futuro. Los OVNI no son naves extraterrestres, sino viajeros del tiempo que se dividen en tres grupos diferentes: P-45, P-52 y P-52, Orión. El primer grupo, P-45, son humanos que provienen de 45.000 años en el futuro. El segundo, P-52, son humanos que provienen de 52.000 años en el futuro. Y el tercer grupo, P-52, Orión, también proviene de 52.000 años en el futuro, pero es una evolución diferente de la raza humana que proviene de la constelación de Orión, por lo que este tercer grupo tiene un aspecto muy diferente a los otros dos. Según Burrich, se ignora en qué momento de la historia la humanidad P-52, Orión se separó de la rama humana principal. El futuro no es fijo, que va cambiando según la evolución del presente, por lo que los Stargates proporcionan visiones que van cambiando. A partir de ahí, una red de superordenadores analiza esta información y determina las probabilidades de cada posible futuro. Para terminar el video volveré al principio, cuando hable del ovni que apareció en Ginebra, muy cerca del centro comercial. Una teoría que circula por ahí es esta. Una nueva teoría de conspiración que ha surgido a principios de junio de 2016, donde se dice que el colisionador del CERN permitió la entrada de una entidad desconocida, además del extraño ritual o ceremonia en la reciente apertura del túnel más grande del mundo. ¿Este extraño ritual será la bienvenida a esta entidad desconocida? Según Simon Parkes, la gente que dirige el gran colisionador OVA, abrieron inadvertidamente un pequeño portal y permitieron entrar algo, y ahora la entidad está acampado en uno de los anillos y no va a salir. Básicamente, el LHC del CERN está encantado, poseído, o que alberga un invitado. Dadas accedió a llevar a un equipo ahí para trasladar o reubicar al ser, lo ha hecho muchas veces, pero solo si aceptan dirigir el LHC hacia un centro comercial. Para aquellos que no lo conocen, las pirámides de Giza son tumbas glorificadas dedicadas a los faraones y a los dioses, al igual que el LHC para la mayoría de la gente es solo una máquina que estrella las partículas subatómicas. Un saludo amigos de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta la manipulación de línea de tiempo y puertas dimensionales que fue abierto por el colisionador de hadrones del CERN. La megaestructura del colisionador de hadrones situado en Francia y Ginebra, entré en contacto con universos paralelos. Hace ya algunos años. Algunas de estas líneas del tiempo y universos paralelos son seguras y desde ellas se realizan experimentos. Uno de estos experimentos consistió en realizar una película de terror de bajo presupuesto, pero usando los decorados reales de este mundo paralelo. Al parecer, los universos paralelos según el científico Mir Faisal, son como hojas de papel que se solapan, y coexisten en dimensiones inferiores y superiores. Aparentemente, según Faisal, la gravedad puede ser un filtro entre las dimensiones, es por ello que van a crear nano agujeros negros para acceder a esas dimensiones, pretenden a mi juicio, producir una brecha o fisura entre nuestra dimensión y otra para tender un puente. Lo que realmente no sabemos es qué tipo de entes existen a ese otro lado del arco iris, y la palabra arco iris es literalmente utilizada por Faisal en algunas de sus declaraciones, o qué tipo de tecnología tienen. En el año 2012 se realizó el primer viaje del tiempo, donde participó un científico austríaco. Uno de los problemas de estos viajes del tiempo es que los viajeros pierden la memoria por semanas. Esto supone un peligro para el viajero del tiempo si cae en manos de una potencia enemiga. Por esta razón siempre viajan sin ningún tipo de documento. Las ropas siempre son de color negro para ser reconocidos por los espías. Y nunca tienen que tener estas prendas etiquetas, pues con esa información podrían saber muchas cosas. Desde el 2015 se están realizando experimentos en busca de otros universos paralelos, y es más que posible que se encontraran uno o dos con la seguridad de zonas seguras. El acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en Ginebra, está funcionando ahora en su nivel más alto en un intento por detectar agujeros negros en miniatura, los cuales son considerados una señal clave de la existencia de universos paralelos.
Actualmente se están analizando datos recogidos desde junio. Los científicos involucrados en el innovador experimento afirman que esta prueba con el GCH podría transformar nuestra comprensión del universo, publica The Daily Mail. Normalmente, cuando la gente habla sobre el multiverso, lo interpreta como muchos mundos de la mecánica cuántica, donde se actualizan todas las posibilidades. Esto no puede ser probado, es de filosofía y no de la ciencia. Esto no es lo que queremos demostrar con universos paralelos. Lo que queremos decir es que los universos en extradimensiones son reales, según el físico Mir Faisal de la Universidad de Waterloo, Canadá, cuyas palabras recoge el portal Thme Science. Ya expliqué en mi canal la cantidad de viajeros del tiempo que hay de Canadá, ellos están muchos años por delante en este tema, desde los años 70 tienen la patente en exclusiva, y este secreto lo guardan a buen recaudo. Algunos expertos aseguran que cuando utilizas el continuo espacio-tiempo, se corre el riesgo de encontrarse con la línea más oscura de tiempo. Si los científicos del CERN se ponen en contacto con un mundo paralelo, pueden invitar accidentalmente su otro yo de un universo paralelo mucho más peligroso y violento. En el año 2015, precisamente cuando el CERN realizaba estos experimentos de búsqueda de otras alternativas paralelas a la nuestra, ocurrió esta historia que paso a contar. Como sé de alguna manera estos experimentos terminan afectando a personas en cualquier lugar del mundo. El viaje de Carol Mceleney. Un caso de visita a un mundo paralelo. Sobre los viajes a universos alternos, la posibilidad sobre la existencia de realidades paralelas ha sido justificada por diversas teorías científicas modernas. Las características de estas realidades, o su existencia tangible en un lugar donde podamos acceder a ellas, permanecen mucho más velada. Sin embargo, existen casos en los que algunas personas alegan el haber visitado realidades paralelas. Una historia particular. Uno de estos casos sería el de Carol Chase Mceleney, una estadounidense que se encontraba viajando hacia la ciudad de Perris, California. Al salir de San Bernardino decidió desviarse para visitar la ciudad de donde provenía su familia, Riverside. Tras una pequeña visita a la tumba de sus abuelos, siguió su recorrido y en el viaje de vuelta de nuevo se detuvo. Pero esta vez, todo había cambiado. Era completamente diferente, afirma Carol. Ninguna de las casas eran como las recordaba. No había árboles altos, ni estaba la casa de mi abuela. Los números coincidían, pero las casas habían cambiado. Asimismo, relata Carol, el cementerio donde descansaban sus abuelos había desaparecido. Ya nada era lo mismo. Curiosamente, algunas cosas, como el colegio central y la Universidad de Riverside, sí estaban en su lugar, pero la mayoría de la población había cambiado completamente. La avenida Universidad, que estaba llena de hoteles, restaurantes y bancos, estaba atiborrada de grafitis y completamente desierta. Fue en este punto cuando Carol se convenció de que le estaba pasando algo sobrenatural y comenzó a sentir miedo. Se me ocurrió que si me bajaba del auto algo raro sucedería. Si le hablaba a alguien, me vería para siempre atrapada en esta perturbadora versión de Riverside, o mi interlocutor no sería humano. Asustada, decidió volver a Perris, donde encontró todo completamente normal, o al menos, como ella lo recordaba. ¿Se trató de un viaje a otra dimensión? Algunos años después murió el padre de Carol. Fue enterrado, junto con su familia, en aquel pequeño cementerio que alguna vez ella viera como un parque baldío. Al día de hoy, Carol está convencida de que ese día viajó a otra dimensión, que en vez de dar la vuelta para llegar a Riverside llegó a otro mundo. Aún no sabe cómo regresó, pero está muy agradecida de haberlo logrado. Ahora, el Dr. Joseph Walks propone una nueva teoría para explicar la esquizofrenia, que por lo general, los enfermos podrían, de hecho, vivir en universos paralelos. Entonces la pregunta es la siguiente. Si alguien tenía la capacidad de comunicarse con otras personas en universos paralelos, ¿pueden ser diagnosticados con esquizofrenia? Esquizofrenia, acceso a mundos paralelos. Si una persona tiene la experiencia de conversar con personas de una dimensión paralela, entonces probablemente sería automáticamente diagnosticada con esquizofrenia. La definición por excelencia de la palabra esquizofrenia viene de dos palabras griegas que significan para dividir y mente, porque según la ciencia existe una división entre lo que está pasando en sus mentes y lo que está sucediendo en la realidad. Pero la realidad es que no somos físicamente conscientes de otros universos y se nos ha hecho creer que su existencia es puramente teórica y, por lo tanto, el tema queda abierto a las conjeturas. Pero para muchas personas existen claras evidencias de que pueden existir objetos cuánticos en diferentes estados y se puede argumentar que cada diferente estado pertenece a un mundo diferente.
Esto implicaría la existencia del multiverso. Esta idea se puede ampliar mucho más, cubriendo acciones con más de un resultado posible. Si esta teoría es correcta, entonces cada resultado posible crearía un universo diferente pero paralelo. Así que podrían los esquizofrénicos estar en varias realidades al mismo tiempo. Múltiple, la última película del director M. Night Shyamalan protagonizada por Anya Taylor-Joy, James McAvoy y Betty Buckley, se estrena en España el 27 de enero de 2017. Sinopsis. Hace tiempo que las divisiones mentales de personas que sufren el trastorno de identidad disociativa fascinan a la ciencia, sin que ésta pueda darnos respuestas, pero se cree que algunos casos llegan a manifestar atributos físicos únicos correspondientes a cada personalidad. En otras palabras, hay un prisma cognitivo y fisiológico para cada una de las personalidades dentro de un mismo ser. A pesar de que Kevin, James McAvoy, le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la doctora Fletcher, Betty Buckley, que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger decidida a dominar a todas las demás. Obligado a raptar a 3 chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey, Anya Taylor-Joy, la bruja. Una leyenda de Nueva Inglaterra, Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las paredes de sus compartimentos mentales se derrumban. El guionista, director y productor M. Night Shyamalan vuelve al fascinante mundo de El Sexto Sentido, El Protegido y Señales con Múltiple, un original thriller que explora la fascinante pero fracturada mente de un hombre.